Las fuerzas rusas han pedido la rendición de las fuerzas ucranianas en el bolsillo de Pokrovsk, donde están Pokrovsk y Mirnograd, algo que hemos mostrado durante mucho tiempo. Según el mapa, está físicamente rodeado, no solo bajo control de fuego. Y la pregunta será si el lado ucraniano luchará hasta la muerte, como lo han hecho en varias otras ocasiones cuando han estado en situaciones similares, o si finalmente se rendirán ante la cruda realidad. Esas son las interrogantes porque el lado ucraniano esperó bastante tiempo para tomar esta decisión. Rusia ahora parece haber tomado la decisión por ellos. Y vamos a hablar sobre cuáles son las ramificaciones y el significado de esto. ¿Es solo una batalla o es algo que tiene mayores repercusiones en todo el frente? Y no hay nadie mejor para intentar analizar esto que el coronel Douglas McGregor, analista de política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate, altamente condecorado. Doc, como siempre, un gusto tenerte aquí. Entonces procedamos a comenzar aquí. El bando ucraniano no se rindió en el momento en que, antes de que existiera una oportunidad, Dog, y simplemente deseo conocer tu opinión desde una perspectiva táctica cuando tienes la devastación de Avdiivka, de Bakhmut, de la región de Kursk y de varios otros eventos que han ocurrido a lo largo de estos casi 4 años de conflicto bélico, cuando no se retiraron en el momento en que tuvieron la oportunidad y terminaron perdiendo una gran cantidad de personas. Cuando viste que el cerco comenzaba a cerrarse alrededor de Petrovsk, ¿cuáles eran las opciones reales que tenía el lado ucraniano y a qué te opones ahora? Bueno, ya sabes, no sé cuándo les quedó claro a los ucranianos que iban a ser rodeados y esencialmente aislados. Así que no puedo adivinar cuáles pudieron haber sido las decisiones en Kiev, pero mi impresión es... Lo siento, ¿se hemos perdido a Doc? No, no lo hemos perdido. Solo se está congelando un poco, Dani, así que solo lo hablaremos aquí. ¿Entendido? Sí. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla son algunas de las nuevas imágenes de video que están llegando desde el área de Pokrovsk y se puede ver que está siendo bombardeado sin piedad. Y ahora tenemos ante nosotros la situación en la que los rusos están emitiendo directamente una opción de rendición aquí. Ya han hecho algo de eso en el pasado, pero esta es una de las más significativas. Y también es una de las oportunidades a mayor escala donde han tenido potencialmente, según algunos informes, hasta 10,000 personas en este solo bolsillo. Y esto es realmente diferente a los otros en el pasado, como en el Bakhmut. Incluso en el Bakhmut, cuando perdieron, según algunos informes, y en ti en Kiev, lo siento, en el curso llevaban hasta 70,000 hombres, tal vez 50,000 en el Pogros, siempre tenían una salida, nunca estuvieron totalmente rodeados. En esta ocasión, no parece que eso vaya a ser una alternativa viable. Por lo tanto, Gary, si puedes mostrar esa pantalla completa de la... La conexión a Internet va y viene aquí, Dan. Estamos bien, agradecidos de tenerte de nuevo. Entonces estábamos hablando sobre el cerco por parte de los ucranianos en Pokrovsky. Gary, si pudieras mostrar esa pantalla completa sobre básicamente la opción de rendición, dice que los rusos aumentaron mucho. No, lo siento, no ese, el otro, el de pantalla completa que tenías al inicio, Gary, el titular sobre la rendición. Puedes buscar ese entonces. Mientras tanto, Doug, si puedes hablar sobre las semillas que están diciendo que se rindan para salvarse. Rusia insta a las tropas ucranianas acorraladas en la ciudad. Estabas hablando antes de que te perdiéramos por un segundo sobre que no sabes dónde estaban todos los puntos de decisión. Pero ya sabes, creo que Kiev está atrapado en la noción de que todos deben luchar hasta el amargo final, hasta el último centímetro de terreno y, si es necesario, morir haciéndolo. Y eso ha producido casi 1.8 millones de muertos en el ejército ucraniano. No ha servido para ningún propósito útil, no ha cambiado el resultado de la guerra. Pero este es el tipo de mentalidad que Zelensky sigue cultivando. Así que creo que simplemente decidieron que vamos a hundirnos con el barco. Ahora no creo que eso esté ocurriendo en el campo de batalla. En realidad, en las recientes 24 horas me han informado que numerosos soldados ucranianos han optado por rendirse, que en la mayoría de las situaciones los soldados capturados eran individuos, jóvenes y muchachos que habían estado en uniforme por tan solo una semana.
Solo imagina eso, recogidos de la calle, llevados adelante, puestos en uniforme y luego enviados al frente después de solo una semana en uniforme. Es absurdo. Entonces, ya sabes, tal vez la agenda secreta sea despojar a Ucrania de cristianos ucranianos, aniquilarlos y matarlos a todos. No lo sé. He comenzado a preguntarme por qué eso no tiene sentido. Bueno, eso es precisamente lo que quería preguntar, porque como decía hace un momento, cuando observas especialmente las ofensivas de Bakhmut, Avdiivka y Kursk que tuvieron los ucranianos, cuando quedó claro que habían hecho todo lo posible militarmente en esas posiciones y todas las condiciones indicaban que necesitaban retirarse a la siguiente línea defendible para dificultar y encarecer el avance del lado ruso. En vez de hacer eso, se quedaron hasta el amargo final, donde fueron expulsados de la última casa y edificio, pero siempre tenían una salida, siempre había un lugar al que podían ir. Esta vez, cuando el caldero empezó a cerrarse alrededor del lado ucraniano, no ordenaron retirarse. Y ahora no parece, dígame qué piensa usted militarmente, que vayan a tener la oportunidad de luchar hasta el final, porque ahora que el camino está cerrado, permítame mostrar a quienes tal vez no sepan cuál es la situación actual aquí. Esto es lo que pasa ahora. Desde esta mañana ves que al estar cortado físicamente ya no quedan muchos ucranianos. En Pokrovsk en sí mismo solo hay unos pocos en las afueras, pero todos aquellos en el bolsillo de Mirnograd y luego en estos campos y fortificaciones aquí abajo todavía están allí. Y sabes, no pienso que Rusia necesite ir de casa en este lugar si ya han cerrado esto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Históricamente, los rusos han dejado el llamado Puente Dorado para muchas fuerzas ucranianas con las que han luchado en los últimos 3 años. Y ese Puente Dorado se refiere a algo de lo que habló Klaus, que cuando has acorralado a un enemigo, no dudes en dejar un puente dorado fuera del bolsillo, para que si la gente quiere irse, déjalos ir, porque cuanto más tiempo luchas, más probable es que pierdas. Soldados, por supuesto, eso presupone que estás tratando con un oponente racional que entonces diría, de acuerdo, bien, perdimos esta batalla, es hora de hablar. Eso proviene directamente de las enseñanzas de Clausewitz, pero eso no es con lo que estamos lidiando en este momento. Las personas en Kiev no actúan de manera racional. Así que creo que esta vez la idea es, mire, mantengamos a todos donde están, rodeémoslos, démosles una oportunidad de rendirse, pero no vamos a dejar que nadie se vaya, porque si dejamos que alguien se vaya, alimentará lo poco que queda del ejército ucraniano porque realmente no queda mucho. Más del 50% de las fuerzas efectivas que Ucrania puede desplegar están en esas áreas que señalaste. Sí, y de hecho quería preguntarte qué había intentado hacer el lado ucraniano, lo cual parecía tener sentido, es que aquí en Rodinska, que es como el hombro norte de esto, están tratando de cerrar la brecha aquí. Los rusos avanzaron bastante aquí antes y luego Ucrania fue reduciendo eso poco a poco, pero están intentando tomar Rodinska porque es donde Rusia tiene las rutas más directas, incluso a través de los campos, para evitar refuerzos. Sin embargo, no han logrado mucho éxito en esa área. No obstante, enviaron lo que me pareció ser sus últimas reservas estratégicas o de teatro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, si fuera así, ¿qué indica eso sobre el resto del frente? Bueno, el resto del frente, claro, se desmorona, pero más importante, al moverte más allá de estos, te desplazas al oeste, terminas con un terreno más abierto, ondulado y montañoso. Dejas atrás muchos de los densos bosques, matorrales y pantanos que los rusos han cruzado peleando contra los ucranianos. Realmente no hay mucho que detenga al ejército ruso avanzando desde donde están ahora hasta el río Dnieper. Y dado que Zelensky se niega bajo cualquier circunstancia a admitir la derrota e insiste en que todos hagan una última resistencia, creo que es probablemente una conclusión inevitable que ciertamente la mayor parte del terreno entre las posiciones rusas actuales, particularmente en el sur y el suroeste, va a avanzar directamente hasta el río Dnieper. Para nuestros espectadores aquí, esa es esta área justo aquí. Ahí es donde está. Y ves que Rusia ya ha llegado a eso en algunas áreas. Pero por cierto, hay
Algunos de sus espectadores pueden no apreciar esto. No conocen la historia, pero el Sich cosaco. Este fue el estado cosaco que surgió en el Valle Superior del Río a principios del siglo XVII, a finales del siglo XVI. Eventualmente, esos cosacos fueron movidos de esa área al Kubán, que está a las puertas de Asia Central. Los cosacos que actualmente viven en el Kubán están hablando de regresar a su tierra natal. Eso significa que hay personas listas al final de este conflicto para presentarse y repoblar estas áreas de las que sus antepasados vinieron. No sé si ocurrirá, pero creo que es un desarrollo interesante que revela mucho sobre cómo la gente en Rusia ve el futuro en Ucrania. Ahora quiero seguir con lo que mencionaste sobre el sentido común y el pensamiento racional, porque tenemos todas esas situaciones tácticas que mostramos y dónde están en el mapa. Pero hay otras cosas que también están ocurriendo y eso es principalmente en el aire. Y ha habido información adicional recientemente donde Rusia ha aumentado dramáticamente sus activos aéreos. Y esto fue en el Kyiv Independent ayer. Rusia ha incrementado su uso de bombas aéreas guiadas. Algunos las llaman FABs contra Ucrania en octubre, lanzando más de 5.328 municiones sobre posiciones militares ucranianas en ciudades cercanas al frente. En total, en los primeros 10 meses de 2025, las fuerzas rusas han lanzado unas 40.000 bombas aéreas sobre Ucrania, casi igual a lo lanzado en todo el 24, y aún nos queda un mes y medio o un poco más. El terror aéreo de Rusia, como lo llaman, se intensifica ahora. Además, se puede añadir más información. Esto es solo del último día. Así es como se ve una instantánea de un día. Eso es solo las bombas FAB, pero en un periodo de 24 horas aquí. Esto lo reporta Ucrania, no son afirmaciones rusas. Dijo que hubo 154 enfrentamientos en 12 áreas de batalla a lo largo de esa línea del frente. Hubo 86 de esas bombas FAB de las que hablamos. Fueron 600 ataques de artillería y artillería de cohetes, 6.000 drones del tipo FPV o drones bombarderos que se añadieron a eso, y eso es además de los misiles de largo alcance y los cohetes. Ahora están los Garen 3. Es nuevo y ha surgido aquí. Líder. Es aún más veloz que los Guarantés, que ya superaban a los Garans originales, lo que complica más al lado ucraniano interceptarlos. El lado ucraniano menciona una nueva categoría de drones interceptores que han usado para intentar derribar los drones Garen. Sin embargo, ahora, al tener motor a reacción, son más rápidos y difíciles de interceptar con muchas de estas bombas FAB. Ahora, entonces, están superando los 80 kilómetros que tenían al principio, ahora hasta unos 200 o 150, dependiendo de otras variantes. Algunos de esos son super o supersónicos. De hecho, tienen 1.114 kilómetros por hora. En resumen, Rusia continúa expandiendo no solo su capacidad, no solo el volumen, sino también la capacidad técnica, lo que hace que sea cada vez más difícil para el lado ucraniano. No pueden mantener el ritmo. ¿Qué indica eso sobre el curso de esta guerra? Veámoslo desde la perspectiva de Moscú y del Estado Mayor bajo Gerasimov. No existe una razón convincente para involucrarse de manera directa a nivel individual en el campo de batalla en este momento. En otras palabras, deseas emplear toda tu capacidad ofensiva para evitar interacciones innecesarias con las fuerzas ucranianas. Los ucranianos no tienen medios de defensa aérea ni de defensa antimisiles. No tienen medios reales para contraatacar con ningún grado de efectividad. Entonces, ya sabe, ¿por qué no aniquilar tanto como sea posible frente a su fuerza en avance para evitar peleas innecesarias en el terreno? Eso es lo primero. Porque eso implica menos bajas rusas. Al contrario de lo que Zelensky y sus agentes en Occidente dicen, personas como Kellogg y otros, los rusos no han tenido bajas significativas y no las tendrán ahora. Lo han dejado claro. La segunda cosa es que hemos demostrado claramente nuestra falta de voluntad para intervenir y detener algo. Sabes, al presidente le gusta verse como el líder del llamado mundo libre, lo que sea que eso signifique ahora, pero ciertamente es el líder de la OTAN. ¿Y qué ha hecho? Nada en absoluto, no ha hecho nada. De hecho, ha fortalecido la insensatez de alargar este conflicto. Podría haber intervenido desde el principio y haber dicho, esto debe terminar.
No te enviaremos más ayuda ni apoyo. Si hubiera hecho eso, sería difícil para los europeos seguir suministrando incluso una parte de lo que hemos dado a Zelensky y su equipo. Eso no ha sucedido. Así que si eres un ruso observando esto, además de preservar vidas rusas, que es algo que querrías hacer, lo segundo que podrías hacer es avanzar y seguir avanzando para que cuando esto termine, y creo que en algún momento se volverá tan doloroso que nadie en Europa podrá negar el resultado. Y creo que Zelensky podría desaparecer repentinamente. Podría subirse a su avión y volar a Polonia. Me han dicho que ya ha hecho arreglos para establecer otro gobierno en Polonia. Si los polacos son tan tontos para permitirle eso, probablemente merecen lo peor porque eso no debería permitirse. Debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Necesita enfrentar al pueblo ucraniano cuyas vidas ha desperdiciado sin sentido, así como a los rusos. No sé qué ocurrirá, dudo seriamente que eso suceda. Pero hay todo tipo de rumores circulando en Ucrania en este momento sobre a dónde van a ir él y su pequeño grupo, porque están acercándose rápidamente al punto en el que no pueden quedarse donde están o van a terminar siendo arrestados por los rusos. Eso es si tienen suerte. Sí, sí, y veremos cómo va a resultar eso, porque ahora tienes en el Kursk, en el bolsillo de Mirnograd, están ahora físicamente rodeados. Rusia les ha presentado un ultimátum para que se rindan. Y luego hay una situación similar desarrollándose al norte, en el área de Kupiansk, donde las pinzas se están cerrando. Aún no han llegado del todo, pero ya están bajo control de fuego. Ya tienen una dinámica parecida allí. El área de Siversk también está siendo objeto de nuevos ataques. Y además, en realidad, hay otras dos cosas en el sur, en el área de Zaporizhia, donde ha habido avances también más cerca de Kherson y varios otros lugares. Luego, en el área de Kharkov ha habido avances rusos en dos lugares distintos y de hecho están empezando a expandirse más allí. Ha pasado un poco desapercibido porque hay mucho enfoque en Pokrovsk y Kupiansk, pero realmente lo que se ve en Rusia a lo largo de todo el frente, incluyendo desde Kharkov hasta Zaporizhia, es que Rusia sigue avanzando y todas las quejas sobre que van lento. Parece que poco a poco avanzan mientras las bajas rusas disminuyen. Quiero decir, ¿cuánto tiempo más pueden continuar así? Supongo que esa es la pregunta. Bueno, recuerde que al inicio del conflicto bélico, una de las cosas que se mencionaba repetidamente y a la que nadie prestó demasiada atención fue que Yarkov y Odessa son históricamente ciudades rusas. Estas no son históricamente ucranianas, también son ciudades de habla rusa. Incluso después de que fueron incorporadas a la fuerza gracias a Khrushchev en esto que llamamos Ucrania, seguían siendo ciudades de habla rusa. Tanto Kharkov como Odessa serán parte de cualquier arreglo final que se haga. Creo que eso es una conclusión inevitable. Pero luego miras, como señalabas, Zaporizhia. El puente en Zaporizhia está en excelentes condiciones y Zaporizhia te permitiría cruzar rápidamente y podrías moverte hacia el sur, hacia Odessa o hacia el norte, hacia Kiev. No creo que los rusos quieran gobernar a nadie al oeste del Dnieper, pero creo que han concluido que tendrán que lidiar con el régimen en Kiev, lo que podría significar intervenir. Entonces creo que todo lo que estás describiendo apunta a ese resultado inevitable. Vas a tener una franja de territorio ruso, territorio controlado por Rusia, que se extiende desde, como estábamos hablando, Odessa hasta Kharkov. Y la verdadera pregunta es, ¿cuánto queda al este del Dnieper que no está bajo control ruso? No puedo responder a eso. Sin embargo, si eres ruso y ves la situación y observas nuestra obstinada negativa a reconocer los legítimos intereses de seguridad nacional de Rusia, entonces podrías decir, no tengo otra opción. No, tengo que mover todo hasta el río. Es una barrera natural. A lo largo de los siglos, Kiev fue el límite más exterior, por así decirlo, de lo que se considera Occidente. Era una fortaleza del Imperio Polaco-Lituano, o Congreso, como se llamaban a sí mismos. Entonces, si eres ruso, podrías decir, bueno, ¿qué incentivo realmente tenemos para quedarnos atrás? ¿Por qué quedarnos aquí y permitir que esto termine? Luego, aún debemos lidiar con el posible uso del territorio ucraniano al este del Dnieper como cabeza de puente para futuras operaciones contra nosotros.
Estoy seguro de que estas conversaciones se están llevando a cabo tras bastidores, pero hay algo adicional que debemos considerar. Todos están involucrados. En Rusia ha habido descontento con la lentitud de la operación. Quiero decir, esa es mi impresión. Si me equivoco, dímelo. Esa es mi impresión. La mayoría en Rusia, más del 80%, dice, aplasten a estas personas, acaben con esto, incluso si debemos llegar a la frontera polaca. El hombre que ha ejercido moderación, que realmente está siendo el adulto en la sala, es por supuesto Putin. No hay duda al respecto. Putin siempre ha dicho, no, no queremos precipitar una guerra más amplia. No deseamos una guerra con la OTAN ni ECU. Bueno, como resultado, algunas cosas ahora funcionan a su favor y del Estado ruso. Las cosas se desmoronan en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Ahora hay problemas en otras partes de la OTAN. Pero seamos francos, si crees que lograrás que alguien del ejército español se movilice para marchar hasta Rusia, has perdido la cabeza. Los italianos no vendrán. Y si intentaras reunir a decenas de miles de personas de Noruega, Dinamarca o Suecia, o incluso de Finlandia, para marchar hacia el este, olvídalo. No lo van a hacer. Todos defenderán sus países, pero no van a marchar hacia Rusia. Entonces, una vez que haya cambios en el gobierno, probablemente Londres será el primer gran cambio. Creo que Macron finalmente será expulsado y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más durará este hombre en su puesto? Así que creo que Putin ha superado muy inteligentemente a sus verdaderos y comprometidos oponentes. Y seamos francos sobre Donald Trump, dice muchas cosas. Mucho de lo que dice es puro alarde. Los rusos ya lo han aprendido. Y creo que en este punto el presidente Trump ha dicho, mire, estamos retirando tropas de Bulgaria, las estamos retirando de Rumania. Creo que pronto escucharemos sobre la reducción de las fuerzas de EU en Polonia y Lituania. Sé que quieres sacarnos de Alemania. Esto acabó. En otras palabras, esto nunca fue realista para un país a miles de kilómetros de distancia como Estados Unidos mantener una posición permanente en el continente europeo. Y él sabe, creo, en el fondo de su alma que Rusia no quiere conquistar ni destruir Europa. Todo eso es una tontería. Quieren hacer negocios con los europeos. Ahora, Están amargados y enojados por lo que pasó y yo también lo estaría. Pero en verdad, a largo plazo, una vez que haya gobiernos allí que estén formados por seres humanos racionales, estarán realmente interesados en restaurar el comercio entre Rusia y Alemania en particular. Entonces, creo que el futuro no es tan sombrío como lo fue antes. Creo que estamos llegando al final de esto y nadie realmente sabe cuál será el episodio final. ¿Sabes? Me gustaría expresar a todos cómo concluirá esto, pero concluirá con una victoria rusa evidente. No hay lugar a dudas. Y es una cuestión de cómo manejan esto los estados europeos. Y creo que van a tener que aceptarlo, les guste o no. Y las personas que actualmente están en el poder se irán pronto. No durarán. Y las nuevas personas en el poder no quieren un estado de hostilidad constante con Moscú. Es obvio. Ve a Alemania, mira a la AfD, la alternativa para Alemania. Dejaron muy claro, queremos hacer negocios con Rusia, queremos volver a Nord Stream, queremos salir de este terrible lío en el que nos encontramos. No son los únicos, vas a ver eso en otros lugares. Así que, en última instancia, creo que esto terminará no con un estallido, sino con un gemido. bueno, dadas las alternativas, ciertamente espero que sea así, porque ha habido algunos eventos hoy que generan un nuevo nivel de preocupación que debemos asegurarnos de que no se manifieste, y eso está en el ámbito estratégico. Puede que recuerdes una especie de contexto aquí cuando Putin probó su misil Posadin y su misil Buda Vestnik, este misil de crucero que tiene un sistema de propulsión nuclear hace aproximadamente una semana, y Trump salió y dijo, oh, sí, bueno, si él puede probar el suyo, vamos a hacer pruebas nucleares también. En ese momento hubo muchas preguntas y la gente trató de obtener aclaraciones de Trump. ¿Te refieres a una prueba de armamento nuclear como una detonación o a una prueba de sistema nuclear que realizamos con frecuencia? Eso no es inusual. Y él no respondió. Bueno, hoy han sucedido un par de cosas. En primer lugar, probamos un misil Minuteman III, y por eso algunas personas piensan que tal vez eso es a lo que se refería Trump. Si es así, eso es bueno porque no es inusual, y no hay diferencia con lo que los rusos hicieron aquí también.
Sin embargo, en Rusia está comenzando a haber cierta preocupación por varias cosas. Y así el ministro de Defensa esta mañana en una reunión dijo, en realidad creo que deberíamos probar uno aquí. Si puedes poner eso a pantalla completa. Esto es de los medios rusos, traducido por Google Translate. Sabes, tan pronto como lo tengamos ahí, leeré algo de ello. Ese es el otro Minuteman que lanzamos más temprano hoy, luego buscando el de Belousov. Sí, esto dice, EEU planea poner misiles en Europa con un tiempo de vuelo de hasta 67 minutos. A la vez, Washington no oculta sus planes de simular un ataque nuclear punitivo contra Rusia, y los estadounidenses no planean regresar al Tratado de Limitación de Armas Nucleares Ofensivas. No lo necesitan. En este contexto, Belousov sugirió que Putin no posponga las preparaciones para una prueba nuclear por mucho tiempo, sino que ponga en funcionamiento el sitio de pruebas de Novosimnev. No lo creo. Él dice que Washington quiere hacer eso. No he visto pruebas de que queramos hacerlo. Ciertamente no hemos dicho que estamos buscando hacer eso, pero esto es lo que está diciendo Belousov y que quiere llevar la instalación de pruebas nucleares a plena capacidad. ¿Qué opinas de sus comentarios? Primero, no lo habría dicho si no se hubiera acordado antes de la reunión. Y creo que hay algo que todos deben tener en cuenta. Creo que fue el secretario de Energía, no recuerdo su nombre, pero le confió a un reportero que el presidente no sabía de qué estaba hablando. No hay necesidad de pruebas nucleares, no hay planes para hacerlas. Y por supuesto, si te diriges a la delegación de Nevada, todos se pusieron en órbita en cuanto escucharon este comentario. El presidente Trump tiene la costumbre de hablar de cosas en público sin haberlas revisado primero. En segundo lugar, se adentra en ámbitos sobre los cuales no sabe absolutamente nada. No hay razón para que nosotros, los rusos o los chinos, probemos un arma nuclear. No hay razón para que los británicos o los franceses lo hagan. Sabemos que funcionan. Eso no está en discusión. No hay necesidad cuando estás tratando con alguien que decide probar un arma nuclear. Eso es alguien que aspira a ser una potencia nuclear. Todo este asunto de intentar probar un arma nuclear es una completa tontería. Deberíamos olvidarlo. No va a suceder. Creo que el presidente Trump quizá quiso decir algo sobre el misil Minuteman. Si era eso, quién sabe. Y creo que los rusos están respondiendo retóricamente a lo que ven como algo potencialmente peligroso, pero han estado tratando con el presidente Trump durante mucho tiempo. Hace muchas de estas declaraciones. Así comenzó la discusión que hemos tenido hoy. No tendrían sentido, pero están fuera de contacto con la realidad. Y eso es ciertamente cierto cuando se trata de armas nucleares. Ahora, ¿cuál es el futuro de, ya sabe, varios tratados sobre armas ofensivas, fuerzas nucleares de alcance intermedio? Ese fue un tratado del que nos alejamos. Gracias a Dios que el presidente Trump ya ha dicho que no hay un nuevo comienzo en marcha, no está cambiando. Agradezco a Dios por ello, ya que no requiere modificaciones en este momento. Considero que los rusos están reaccionando de manera exagerada, pero sostendría que la población rusa y el gobierno ruso están significativamente más cohesionados en su respuesta y en su forma de pensar, en su mentalidad, que en el caso de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses están contentos de quedarse ahí y dejar que Donald Trump haga lo que quiera. No les importa. No les importa en absoluto, solo unas pocas personas que se dedican a analizar esto como acabamos de mencionar. Bueno, esto es una completa locura. Volvamos a lo que mencionabas sobre el Poseidón y el otro misil nuclear, supuestamente impulsado por energía nuclear y con un nombre impronunciable. El Poseidón es real. No hay ninguna duda al respecto. Esa es un arma muy peligrosa. Creo que los chinos están trabajando en cosas similares en el mar. No necesitamos entrar en eso ahora mismo, pero recuerde, también tienen un doble propósito. Pueden ser convencionales o nucleares. Sí, este misil con energía nuclear, tengo muchos problemas con eso, y no lo estoy. Sabes, yo era uno de esos ingenieros involuntarios en West Point. Sabes, en lo que a mí respecta, sabes, cuando hablas. Cuando estábamos estudiando termodinámica, me adelanté a la entropía bastante temprano. No me gustaba esto, ninguna de estas cosas. Creía que perdía tiempo en la mayoría de los casos porque era solo otro curso con ecuaciones. Y el individuo que era el más destacado resolviendo ecuaciones que cualquier otro, él era el número uno. Está bien, perfecto, maravilloso.
Totalmente irrelevante para la conducción de asuntos militares, en mi opinión, pero ese es el viejo West Point. Lo que estoy intentando expresar es que al observar esto no tengo claro cómo se considera el calor, la radiación, no sé cómo se transforma todo eso en una especie de sistema de propulsión móvil dentro de este misil que está específicamente diseñado para volar alrededor de miles de kilómetros. Realmente no lo sé. Entonces yo tengo muchos problemas con eso. Y personas en las que confío, que saben mucho más de ingeniería que yo, me han dicho, Doc, es una tontería. De acuerdo. Así que yo no poseo un conocimiento preciso sobre qué han desplegado los rusos, pero esto de la propulsión nuclear en el aire, yo no lo considero muy probable. Creo que es una tontería, pero el Poseidón es real, y no sé por qué los rusos siquiera necesitan preocuparse por ello, porque el Oreshnik es un arma muy poderosa como la que nunca hemos visto, y no tenemos nada que se le iguale. Pero de nuevo, estás tratando con los rusos que sienten que tienen que responder a cada idea tonta y cada comentario tonto que sale de Washington. Ojalá alguien en Washington, ojalá el presidente lo haga porque sé que así es como él se siente. Simplemente díganles a todos, observen, no habrá una guerra nuclear entre nosotros y Rusia o China o cualquier otro país. No la deseamos. No vamos a llegar a ese punto. Está fuera de discusión. Él podría hacer eso muy fácilmente. No lo es. No es difícil para él hacerlo porque sé cómo se siente. Digas lo que digas sobre él, el presidente Trump hace muchos comentarios improvisados. No está interesado en participar en una guerra nuclear con ninguna nación. Así que dejemos toda esa tontería y dejemos de hablar de ello. Y por eso el secretario de Energía confió. Supongo que fue él, no lo recuerdo ahora, quien confió a un periodista. Olvídalo, no estamos probando ningún dispositivo nuclear, no va a suceder, vamos a aclararlo. Simplemente di que eso está descartado, me equivoqué. Estaba hablando de misiles, de acuerdo, está bien. Y como señalas, podrías probar cualquier misil que desees a tu antojo. Sí, esperemos que ese sea el caso aquí. Pero en cuanto al potencial de una reacción exagerada de Rusia, voy a mostrarte un par de videos de los últimos 2 días de Putin. En primer lugar, él está enumerando una lista completa de inventario de lo que él afirma. De todos modos, son desarrollos nuevos y recientes. Rusia, al igual que otras potencias nucleares, desarrolla su potencial nuclear y estratégico. Todos nuestros planes para crear sistemas de armas futuros, desarrollar el complejo industrial de defensa y equipar al ejército y la marina de Rusia con equipos y armamentos modernos se están realizando. Hemos creado, puesto en servicio y empezado la producción en serie del sistema de misiles de alcance medio ForceNet. Este año lo pondremos en servicio de combate de prueba, y el próximo año ya estará en servicio de combate, sistemas con un misil intercontinental pesado Sarmat. Rusia finalmente tiene el misil de crucero Gura-Vestnik de alcance ilimitado y el vehículo submarino no tripulado Poseidón con energía nuclear. Entonces, ¿cuál crees que es el verdadero significado o la intención de decir eso? Porque como creo que tú y yo hablamos en nuestro episodio anterior, ya hay una tríada nuclear en ambos lados de la ecuación aquí. Y esto no añade nada que no estuviera allí antes. Entonces, ¿por qué hacer esta gran producción de decir todas estas cosas desde el principio? ¿Cuál es la intención aquí? Escuche el discurso del presidente Putin y luego observe su comportamiento. ¿Detectó alguna emoción? No, no estaba mostrando ninguna emoción. Fue bastante objetivo y profesional en su discurso. Simplemente estaba destacando que Rusia está adoptando medidas prudentes para asegurarse de que esté adecuadamente protegida contra cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. En ese sentido, está considerando diferentes opciones y explica algunas de esas opciones. No hay nada nuevo en eso, excepto que tenemos que retroceder 3 años y medio hasta cuando comenzó esta guerra. Recuerde, él entró con una fuerza muy pequeña en Ucrania, pensando que entonces señalaría de manera muy dramática a Occidente que habían ido demasiado lejos, que empujar a la OTAN hasta las fronteras de Rusia era inaceptable. Y las luces se encenderían en Washington, Bruselas y en todos lados. Todos dirían, oh, un momento, no queremos guerra.
Bueno, ¿qué descubrió? Sí, queríamos una guerra siempre y cuando no implicara a nuestras tropas y fuera la mano de obra de otros la que muriera en grandes números en el campo de batalla. Estábamos 100% a favor porque nuestro objetivo era destruir Rusia. Era para quitarle del poder. Era para dividir Rusia en múltiples estados. Era para saquear a Rusia por sus recursos, a los cuales los banqueros de Londres y Nueva York, así como los locos en Washington, todos quieren acceder. No ha funcionado adecuadamente. Pero deténgase un momento y considere eso por un minuto. El presidente Putin hizo un cálculo erróneo. No logró apreciar completamente el nivel de malicia que se dirigía hacia él y su nación. No cometerá ese error nuevamente en el futuro. Así que no estaba haciendo declaraciones apresuradas como probemos armas nucleares ahora mismo, vamos a hacer esto y estamos construyendo más misiles que nunca y podríamos destruirlos. Ya sabes el tipo de fanfarronería que escuchas salir de la Casa Blanca con Donald Trump o sus partidarios como Lindsey Graham, o recuerda a este senador Kennedy de Luisiana. Él dice, creo que deberíamos simplemente matar a todos esos rusos. Simplemente elimínalos, qué insensato. Muy diplomático. Estas personas necesitan centrarse en la política doméstica. Ahí es donde saben algo. No saben nada sobre el mundo más allá de estas fronteras y necesitan callarse. Todo el aparato en Washington está desconectado de la realidad. Lamento ser tan directo. Y no hay una estrategia a largo plazo. Todo el mundo pregunta, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Y siempre me río cuando las personas dicen, bueno, dime, ¿cuáles son los objetivos de esta semana? Ahora de repente es Venezuela. Era Venezuela hace 6 meses. Y dirán, bueno, siempre hemos tenido a Venezuela en la agenda, ¿verdad? Entonces, hemos estado planeando y organizando durante los últimos 36 meses para intervenir en Venezuela. ¿Es eso usted? Bueno, no exactamente. Sabes, el punto es que no tenemos ninguna estrategia a largo plazo de ningún tipo. No hay coherencia en nada de lo que estamos haciendo. Pregunte a alguien cuál es nuestra estrategia para el desarrollo industrial científico, cuál es nuestra estrategia para la alta tecnología en su producción aquí en EE2O. ¿Cuál es nuestra estrategia para el sector agrario? Antes producíamos más alimentos que cualquier país. Ahora, todos están molestos porque bajo el mandato de Biden sacrificamos 1 millón de cabezas de ganado. 1 millón de cabezas de ganado. ¡Qué catástrofe! Ahora tendremos que adquirirlo de Argentina. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Es porque nos gusta el caos en Argentina. Estamos desperdiciando miles de millones en él ahora. No hay estrategia, ninguna. Y escuche, no solo soy crítico de la administración actual, nunca la hubo. Sí, no ha habido estrategia. Ahora, cuando digo nunca, podría señalar la estrategia de contención. A todos les gusta hablar de eso. Está bien. Y ellos intentan justificar la guerra en Vietnam sobre la base de la contención, pero francamente eso es exagerado. No había razón para que fuéramos a Vietnam. Bueno, si no hubiéramos ido allí, habrían estado por todo el sudeste asiático. Sabes, lo que la gente no entiende es, escucha, si son tan tontos para hacerlo, déjalos. Si nosotros somos tan tontos para enviar miles de tropas a Venezuela, si yo aconsejara al presidente Putin, le diría, presidente Putin, ¿por qué no ofrece una brigada de policía militar a los estadounidenses para ayudar a dirigir el tráfico hacia Venezuela? No lo impediría porque el desenlace será verdaderamente catastrófico. No pertenecemos allí, no es nuestro país. ¿Qué harás entonces? Esto, aquí estamos. Y tienes el club Bombs Away, siempre presente, es como un coro griego. Cuando estudias teatro griego, había un coro que repetía y actualizaba a todos sobre lo que pasaba en la obra. Bueno, tenemos este curso, se llama el curso Bombs Away. Sabes, Lindsay está ahí afuera dirigiéndolo. Bombs Away, es genial. Es irracional, es peligroso, pero paga bien. La gente se ha enriquecido con esta tontería. ¿Qué le ha pasado a nuestro país? Sabes, aproximadamente el 70% de la población estadounidense vive de cheque a cheque. Ya sabes, nosotros, la cantidad de personas que realmente tienen dinero para gastar. Una vez que pasas del 10% superior, ¿quién tiene dinero? ¿Dónde está? ¿Qué pueden hacer? Ya sabes, se acabaron los días en que a los 18 años podías suponer que si te graduabas de la secundaria y asistías a una escuela técnica o universidad, podías esperar razonablemente tener un buen trabajo al final
que te haría ganar suficiente dinero para mantener a una familia, comprar al menos un coche y una casa con quizás un garaje o algún techo. Todo eso ha desaparecido por completo y mientras tanto deseamos llevar a cabo una invasión en Venezuela. Bueno, sí, y me gustaría seguir ese camino antes de que te dejemos ir hoy, porque no es solo Venezuela y en este momento tenemos mucho poder de combate, una cantidad considerable de todos modos, en la región. Pero ahora que tenemos declaraciones rimbombantes, no solo sobre Venezuela, sino también sobre, ahora queremos empezar a ir a México y a ver, ¿cuál era el otro? No puedo recordarlo de inmediato, solo quiero uno de los otros países de allá abajo, Colombia. Y la cuestión es, ¿en qué punto te vas a detener? Porque estamos discutiendo sobre entrar en diversos lugares. Lindsey Graham mencionó que recibiría un informe del presidente Trump acerca de Venezuela y Colombia y que él ha dado autorización a la CIA para intervenir allí. Ahora, aparentemente, también está haciendo planes reales para entrar en México. ¿A dónde va esto? Y luego agreguemos Nigeria a toda esta mezcla también, hacia África. ¿Qué demonios, Doug? Hace poco se hablaba de deshacerse de esta cosa llamada Comando de África. Y todavía estaba en servicio activo cuando el general Abizaid vino del Estado Mayor Conjunto para hablar sobre el Comando África. Pensé que era una idea muy tonta. ¿Qué pensaríamos si los rusos, los chinos o cualquier otra nación decidieran establecer un Comando América? Dije que lo último que necesita África son más hombres armados de los Estados Unidos recorriendo el entorno, matando gente. Están haciendo un buen trabajo en eso sin ninguna interferencia de nuestra parte. No deberíamos hacer eso. Bueno, claramente perdí ese argumento y todos pensaron que estaba loco. Esto significa más generales de 4 estrellas, otra plaza de 4 estrellas. Esto significa otro gran cuartel general con un general de 3 estrellas, algunos de 2 y 1 estrella, más dinero, etc. Al Congreso le fascinó. Obviamente al Departamento de Defensa de ese momento le encantaba. Ya habíamos pasado por esto antes. Es una locura, totalmente autodestructivo. Necesitamos salir de todo esto, pero desafortunadamente estamos de vuelta con las bombas. Claro, eso nos va a mantener allí sin importar de qué estemos hablando. Colombia. Pasé por el colegio del Estado Mayor General en el 88, 89 con varios chicos de fuerzas especiales. Les encantó su tiempo en Colombia, luchando contra los carteles de droga y más. Y al final mencioné, bueno, ¿están logrando alguna diferencia significativa? Y la verdad era que, bueno, ya sabes, esto nunca acabará. Volvamos a nuestra discusión inicial sobre este tema. El problema de las drogas está en EEU. Hay apetito. Nuestras fronteras no están del todo seguras. Nuestras aguas costeras no están seguras del todo. No hemos actuado con firmeza contra los ilegales en EEU. No hay estrategia o plan para enfrentarlo. Y claro, tienes la oposición del presidente en la llamada izquierda. Quieren a estos ilegales aquí. Ven esto como una forma de destruir a personas como tú y yo. Destruir la población central de EEU, nuestra identidad, cultura y forma de vida. Bueno, han tenido un gran éxito. Discutiría ese enfoque. No considero que sea una idea adecuada y no la respaldo. Sin embargo, no percibo una estrategia concreta para vencerla. Observo mucho diálogo y percibo ataques desorganizados aquí y allá. El siguiente paso, enviar hielo a este lugar, enviar hielo a aquel lugar. Un momento. ¿Cuál es la estrategia? Bien, ¿cómo queremos que se vea esto al finalizar? ¿Cuáles son los recursos que estamos comprometiendo? Bueno, en lugar de comprometer los recursos en lo que es importante aquí en casa, vamos a comprometerlos en Colombia, que no podemos arreglar, o Venezuela, que no podemos arreglar. Y ahora están hablando de México. Vuelve y lee lo que los oficiales del ejército estadounidense que entraron en México después de que terminó la guerra mexicana, estuvimos en ese lugar por un año. Y de hecho es algo que a los mexicanos no les gusta señalar, pero cuando nos retirábamos de México, los mexicanos salieron de sus casas y aldeas y dijeron, por favor, no se vayan. No se vayan. Si se van, el ejército mexicano regresará. Violarán a nuestras mujeres, robarán nuestra comida. ¿Te suena familiar? En el Valle del Río Éufrates en 1991, aquí abajo. Oh, recuerdo eso, sí. Si te vas, los hombres de Saddam regresarán y nos matarán a todos. Y así. No lo podemos arreglar. No podemos solucionarlo. El mayor error que podemos cometer es enviar un gran número de tropas estadounidenses a México. Ahora,
¿Significa eso que no podemos atacar lo que creemos que está produciendo cantidades de fentanilo? No lo creo. Y no hay mucho que el gobierno mexicano pueda hacer al respecto. El presidente de México no controla el ejército, los cárteles sí. Sin embargo, antes de siquiera contemplar tal idea, es necesario tener un control efectivo aquí dentro de los Estados Unidos. Estuve en el sur de Kentucky hace meses, un lugar genial, me encanta la gente allí. Y vi todos estos restaurantes mexicanos y dije, ¿qué son estos restaurantes mexicanos? De repente todos se convierten, todos. Todos en el sur de Kentucky se volvieron adictos a la comida mexicana y ellos se rieron y dijeron que no. Yo dije, bueno, ¿qué es esto, Doc? Ahí es donde los cárteles están lavando su dinero. Dije, bueno, seguro que la policía lo sabe, claro, y todos se rieron, claro que lo saben. El problema realmente está aquí, no en México. No podemos solucionar México, no podemos solucionar Venezuela, no podemos solucionar Colombia. Ir a estos lugares es monumentalmente estúpido. No sé cómo expresarlo. Entonces, déjame preguntarte esto en los minutos finales que tenemos aquí. Sí, mira esto, desde como el camino estratégico principal, existe esta idea en los Estados Unidos de que literalmente podemos hacer cualquier cosa que queramos. Queremos incursionar aquí, podemos. Si queremos incursionar en el Medio Oriente, si queremos incursionar en el área asiática o en el área europea con el centro ruso, podemos incursionar donde queramos. Nunca existe. Cualquiera que sea el costo, podemos seguir adelante e imprimir más dinero si es necesario, etcétera. Pero sé que has estudiado mucho y has advertido durante décadas que podríamos gastar hasta desaparecer y destruir nuestro propio imperio, como algunos lo llaman. ¿Cuál es el riesgo actual de que al involucrarnos militarmente en tantos lugares podamos socavar nuestra estabilidad? Bueno, creo que eso ha sucedido. Y por supuesto, ya sabes, la gente habla de este enorme influjo de indocumentados no deseados. Bueno, una excelente manera de resumir todo eso es dirigirse a Venezuela. Habrá muchas personas que querrán salir y buscar asilo en EQ. Eso es absurdo, eso debe detenerse. No queremos eso. No necesitamos más personas sin habilidades, sin educación, que sean culturalmente diferentes a nosotros, inundando nuestro país. Solo hable con estadounidenses que viven en cualquier lugar desde Arizona hasta New Hampshire y pregúnteles quién entra al hospital y recibe atención médica completamente financiada, medicamentos, operaciones, lo que sea necesario, ilegales, gente que no está aquí legalmente. ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos enfocarnos en ayudar a nuestra propia gente primero. Lo que está en el interés de los estadounidenses que son ciudadanos, que debería ser lo primero, parece ser lo último. Eso es precisamente lo que todos votaron para que Trump realizara. Todos votaron por América primero, no votaron por Israel primero, no votaron por más intervenciones en América Latina. Hemos estado allí antes, todas fueron fracasos. No votamos por más guerra en Europa del Este. Nadie quiere guerra en Europa del Este. Es una locura, no hay nada para nosotros. No tenemos interés en Ucrania, nunca lo hemos tenido. Les deseamos lo mejor, pero no hay ningún interés que requiera la enorme inversión de capital y sangre estadounidense que se necesitaría si lucháramos allí. Yo sabes, esto es simplemente una especie de locura. Ahora tenemos que declararnos culpables como ciudadanos estadounidenses porque hemos dejado que esta tontería continúe durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos permitido que esta situación continúe? Décadas y más décadas. Podríamos haberlo detenido. Comenzó con la amnistía de Reagan en los años 80. A nadie de la derecha le gusta mencionar eso. La amnistía de Reagan, sí, ese fue el comienzo. Y todos decían, ahora este es el fin. No tendremos más problemas con la inmigración ilegal. ¿Y qué pasó? Tras esa amnistía, la inmigración ilegal aumentó y siguió durante los 90. En este preciso momento debemos despertar. ¿Acaso deseamos tener un país o no? Porque esta no es forma de preservar Estados Unidos. Esta no es manera de tener un país. Y por supuesto, en mi opinión, el verdadero problema con todo eso es, y lo mencionaste hace un momento en el ámbito militar, pero realmente afecta, se aplica igual, quizá incluso más aquí. No hay una visión estratégica, nadie sabe lo que queremos lograr y por lo tanto tampoco hay conocimiento ni siquiera contemplación de cuáles son los pasos para llegar allí. Y al final terminamos involucrándonos en todo. ¿Lo percibes de manera diferente?
Bueno, el gobierno se parece a una gigantesca máquina de pinball y lanza una esfera. ¿Has visto eso? Y hace bang, 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 bang. Luego la bola desaparece. Entonces lanzan otra. Vamos, aprendemos, nos lanzamos de crisis en crisis sin ninguna guía, por así decirlo, sin ningún propósito en mente. ¿Por qué todos los presidentes dicen que Maduro es malo, que debe irse, que tiene que ser reemplazado? Creo que ya hemos oído eso antes. No poseo una respuesta sencilla, pero considero que en este momento lo único que podría impedir que caigamos por completo en el abismo es probablemente un colapso financiero. Porque una vez que quede claro que el dólar ha sido tan devaluado que ya no es útil y estamos en gran medida aislados de la mayor parte del mundo y podríamos pasar horas hablando de los BRICS y el surgimiento de un nuevo sistema financiero y la marcha hacia el oro como la verdadera moneda de reserva. Hasta que aceptemos estas realidades, creo que vamos a insistir en la estupidez y creo que es hacia donde nos dirigimos. Bueno, eso no es alentador, pero es preciso. Una característica de nuestro canal es que no nos dejamos intimidar ni comprometemos para llevar la verdad a la gente. Si no conoces la verdad ni sabes dónde están los agujeros, no sabes qué abordar. Por eso agradecemos que te unas a nosotros. No dudas en señalar las cosas que deben ser abordadas y solo tenemos que esperar que podamos seguir ese camino. Gracias. Muchas gracias y apreciamos que estén con nosotros hoy.